Un cordial saludo, tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente a nuestra sección de lectura. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del documento 140. Vamos a colocar entonces esta actividad en presencia de nuestro Padre. Muy bien, pues entonces retomamos el documento en el numeral 6 y los dejo con Flor. Adelante, Flor. Muchas gracias, Carlitos. 6. La noche de la ordenación. El domingo al anochecer, al llegar a la casa de Zebedeo desde las colinas al norte de Capernaum, Jesús y los 12 compartieron una sencilla cena. Más tarde Jesús fue a caminar por la playa y los 12 se quedaron conversando entre ellos. Tras un breve intercambio, mientras los gemelos encendían un pequeño fuego para dar calor y un poco de luz, Andrés fue a buscar a Jesús y cuando llegó junto a él le dijo, Maestro, mis hermanos no alcanzan a comprender lo que tú has dicho sobre el reino. No nos sentimos capaces de comenzar esta obra hasta que nos hayas enseñado algo más. He venido para pedirte que te reúnas con nosotros en el jardín y nos ayudes a comprender el significado de tus palabras. Y Jesús fue con Andrés para encontrarse con los apóstoles. Cuando entró al jardín, reunió a los apóstoles a su alrededor y siguió enseñándoles con estas palabras. Encontráis difícil recibir mi mensaje porque queréis construir las nuevas enseñanzas directamente sobre las viejas. Pero yo os declaro que vosotros debéis renacer. Debéis comenzar nuevamente como niñitos y estar dispuestos a confiar en mis enseñanzas y creer en Dios. El nuevo evangelio del reino no puede ser amoldado a lo que ya es y existe. Tenéis ideas erróneas sobre el Hijo del Hombre y su misión en la tierra. Pero no cometáis el error de pensar que yo he venido para poner de lado la ley y a los profetas. No he venido para destruir, sino para completar, para ampliar e iluminar. No he venido para transgredir la ley, sino más bien para inscribir estos nuevos mandamientos en las tablas de vuestro corazón. Aquí vemos, esto que está subrayado lo puse en un cuadrito, se me hizo interesante porque habla de dos cosas que hoy en día estamos de algún modo también haciendo. Queremos a veces poner los nuevos conceptos del libro de Urantia, muchas veces sobre lo que ya está, que nos aprendimos desde que empezamos, bueno, nuestra vida, ¿no? Cuando éramos niños o cuando estábamos directamente involucrados con las instituciones. Pero a veces yo invito a que cuando damos alguna información sobre el libro Durante, que primero lo lean y lo entiendan todo y después sí, que contrasten todo de la mejor manera posible y ahí saquen sus propias conclusiones. Y otro detalle que me llamó mucho la atención aquí es que hasta la fecha tenemos ideas erróneas sobre el Hijo del Hombre y su misión en la tierra. O sea, es otro detalle que trascendió diferente. Bien, continuamos. Continuó Jesús, exijo de vosotros una rectitud que excederá a la rectitud de los que buscan obtener los favores del Padre con la limosna, la oración y el ayuno. Si queréis entrar al reino, debéis tener una actitud que consista en amor, misericordia y verdad, el deseo sincero de hacer la voluntad de mi Padre en el cielo. Entonces, dijo Simón Pedro, Maestro, si tienes un nuevo mandamiento, quisiéramos oírlo. Revélanos la nueva senda. Jesús le contestó a Pedro, lo habéis oído decir de los que enseñan la ley, no matarás, que el que mate estará sujeto al juicio. Pero yo miro más allá del acto para descubrir el motivo. Os declaro que todo el que esté airado contra su hermano está en peligro de condena. El que alimenta odio en su corazón y proyecta la venganza en su mente, corre el peligro de ser juzgado. Vosotros debéis juzgar a vuestros semejantes por sus acciones. El Padre Celestial juzga por las intenciones.
Habéis oído a los maestros de la ley decir, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo hombre que contemple a una mujer con intento de lujuria ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Vosotros tan solo podéis juzgar a los hombres por sus actos, pero mi Padre mira dentro del corazón de sus hijos y los juzga con misericordia de acuerdo con sus intenciones y deseos verdaderos. Y aquí vemos aquí en estos dos detalles que en uno dice, vosotros debéis juzgar por sus acciones y en el otro podéis juzgar por sus actos. Ambas oraciones de algún modo contienen el mismo tipo de significado, aunque estén expresadas ligeramente, uno debéis y en otro podéis. Y en ambas coincide que el Padre Celestial juzga por lo que hay adentro, o sea, lo que es en la mente es lo que en realidad el Padre juzga. Es interesante, o sea, es la intención. Es una buena enseñanza, entonces hay que cuidar la mente primero. Bien, continuamos. Jesús pensaba seguir hablando de los otros mandamientos cuando le interrumpió Santiago Zebedeo, preguntándole, Maestro, ¿qué hemos de enseñarles a las gentes sobre el divorcio? ¿Hemos de permitir que un hombre divorcie a su mujer tal como Moisés lo ordenó? Cuando Jesús oyó esta pregunta, dijo, no he venido para legislar, sino para esclarecer. No he venido para reformar los reinos de este mundo, sino más bien para establecer el reino del cielo. No es la voluntad de mi Padre que ceda yo a la tentación de enseñaros reglas de gobierno, comercio o conducta social que, aunque puedan ser buenas para el día de hoy, estarán lejos de ser adecuadas para la sociedad de otra época. Estoy en la tierra solamente para consolar la mente, liberar el espíritu y salvar el alma de los hombres. Pero diré, concerniente a esta cuestión del divorcio, que si bien Moisés veía con buenos ojos tales cosas, no fue así en los días de Adán y en el jardín. Aquí me llamó mucho la atención porque sin querer es otra enseñanza. O sea, nos está diciendo o poniendo, claro, ahora lo sabemos, gracias a la revelación podemos entender el tema de Adán y Eva. Y entonces nos está diciendo que en los tiempos de Adán no había divorcio, o sea, la actitud hombre-mujer y la forma de compenetrarse como matrimonio era totalmente diferente. Claro, era difícil entenderlo porque necesitamos conocer un poco más de la revelación para poder entender cómo era la vida entre Adán y Eva, ¿no? O sea, para ellos el tema de la infidelidad y ese tipo de cosas no existía. Y el tema del divorcio tampoco, porque ellos tenían un objetivo que venía a cumplir. Entonces, el tema de separarse simplemente estaba fuera de su contexto, ¿no? Es interesante, también es otra enseñanza y es un ejemplo. Si así era antes, quiere decir que había un modelo o un ejemplo precedente para continuar en la práctica. Bien, continuamos. Una vez que los apóstoles hubieron conversado entre ellos por un breve periodo, Jesús siguió diciendo, debéis reconocer siempre los dos puntos de vista de toda conducta mortal, el humano y el divino, los caminos de la carne y la senda del espíritu, la valoración del tiempo y el punto de vista de la eternidad. Aunque los 12 no podían comprender por completo lo que él les enseñaba, este consejo mucho les ayudó. Entonces dijo Jesús, pero tropezáis con mis enseñanzas porque queréis interpretar mi mensaje literalmente. Sois lentos en discernir el espíritu de mis enseñanzas. Nuevamente debéis recordar que sois mis mensajeros. Debéis vivir vuestra vida así como yo he vivido la mía en espíritu. Sois mis representantes personales, pero no cometáis el error de esperar que todos los hombres vivan como vivís vosotros en todos los aspectos. También debéis recordar que yo tengo ovejas que no son de este rebaño y que tengo obligaciones también para con ellas, porque debo proveerles el modelo para cumplir con la voluntad de Dios mientras vivo la vida de naturaleza mortal. Subrayé ovejas que no son de este rebaño. Y bueno, habría que entender que para los apóstoles, entender que el universo contenía la cantidad de mundos que contiene y que Jesús, el soberano de un universo local que contiene 10 millones de mundos habitados, era verdaderamente difícil entender que había otros mundos con vida en los cuales él iba a proveer con un modelo de vida. O sea,
el de entender ovejas que no son de este rebaño era algo difícil para los apóstoles de entender. Inclusive aún todavía hoy en día podría ser difícil para otros. Claro, ya estamos abriéndonos a que hay más mundos habitados, ¿no? Continuamos. Entonces preguntó Natanael, Maestro, ¿es que no hemos de dar lugar alguno a la justicia? La ley de Moisés dice ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué hemos de decir nosotros? Y Jesús contestó, vosotros devolveréis el bien por el mal. Mis mensajeros no deben luchar con los hombres, sino tratarlos con dulzura. Vuestra regla no ha de ser medida por medida. Quienes gobiernan a los hombres pueden tener tales leyes, pero no el reino. La misericordia determinará siempre vuestro juicio y el amor determinará vuestra conducta. Si esto os parece duro, aún ahora podéis iros. Si encontráis que los requisitos del apostolado son demasiado exigentes, podéis retornar al camino menos riguroso de los discípulos. Al escuchar estas sorprendentes palabras, los apóstoles se apartaron entre ellos por un momento, pero pronto retornaron y Pedro dijo, Maestro, queremos seguir contigo. Ninguno entre nosotros quiere irse. Estamos plenamente preparados para pagar el precio adicional. Beberemos de la copa. Queremos ser apóstoles, no tan solo discípulos. Cuando Jesús oyó esto, dijo, Estad pues dispuestos a cumplir vuestra responsabilidad y seguidme. Haced el bien en secreto. Cuando hagáis limosna, que no sepa vuestra mano izquierda lo que hace vuestra mano derecha. Cuando oréis, apartaos a solas y no uséis vanas repeticiones y frases estereotipadas. Recordad siempre que el Padre conoce lo que necesitáis aún antes de que se lo solicitéis. Y no os pongáis a ayunar con expresión triste para que os vean los hombres. Como mis apóstoles elegidos, apartados ahora para servir al reino, no acumuléis sobre vosotros los tesoros en la tierra, sino que, mediante vuestro servicio generoso, acumulad tesoros en el cielo, porque allí donde están vuestros tesoros, allí también estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si pues vuestro ojo es generoso, vuestro cuerpo entero estará lleno de luz. Pero si vuestro ojo es egoísta, vuestro cuerpo entero estará lleno de tinieblas. Si la luz misma que está dentro de vosotros se vuelve tinieblas, cuán grande será la oscuridad. Entonces Tomás preguntó a Jesús si debían continuar compartiéndolo todo. Dijo el maestro, sí, hermanos míos, deseo que vivamos juntos como una familia llena de comprensión. Se os confía una gran tarea y yo anhelo vuestro servicio exclusivo. Sabéis bien, qué bien se ha dicho, ningún hombre puede servir a dos señores. No podéis adorar sinceramente a Dios y al mismo tiempo servir de todo corazón a Mamón. Esta expresión era usada para referirse a las riquezas. Ujú. Alistados ya sin reservas en el trabajo del reino, no sintáis ansiedad por vuestras vidas, menos aún os preocupéis por lo que comáis o bebáis, o en cuanto a vuestros cuerpos, de cómo los cubriréis. Ya habéis aprendido que manos con voluntad y corazones honestos no pasarán hambre. Ahora, cuando os preparáis a dedicar todas vuestras energías al trabajo del reino, estad seguros de que el Padre no se olvidará de vuestras necesidades. Buscad primero el reino de Dios y cuando hayáis hallado la puerta de entrada, todas las cosas necesarias os serán dadas. No os pongáis pues ansiosos por el mañana. Basta a cada día su propio afán. Cuando vio Jesús que ellos estaban dispuestos a quedarse levantados toda la noche para hacerle preguntas, les dijo, hermanos míos, vosotros sois vasijas de barro. Es mejor que vayáis a descansar para estar listos para el trabajo de mañana. Pero el sueño se había alejado de sus ojos. Pedro se aventuró a pedir a su maestro una breve conversación privada contigo. No es que quisiera yo tener secretos para con mis hermanos, pero mi espíritu está atribulado y si acaso merezco un reproche de mi maestro, podría soportarlo mejor a solas contigo. Jesús le dijo, ven conmigo, Pedro, dirigiéndose a la casa.
Cuando Pedro regresó del encuentro con su maestro, profundamente animado y alentado, Santiago decidió entrar y hablar con Jesús. Así, sucesivamente, hasta las primeras horas de la madrugada, los demás apóstoles entraron uno por uno para hablar con el maestro. Cuando todos ellos habían hablado en privado con él, excepto los gemelos, que se habían quedado dormidos, Andrés entró a ver a Jesús y le dijo, Maestro, los gemelos se han quedado dormidos en el jardín junto al fuego. ¿Debo despertarlos para preguntarles si también quieren hablar contigo? Y sonriente, Jesús le dijo a Andrés, hacen bien, no los molestes. Terminada ya la noche y despuntaba la luz del nuevo día. Como vemos en este numeral 6, hay mucha enseñanza y muy aplicable a hoy en día. Es bien bonito lo que dice aquí, muy lindo, incluyendo lo que no comenté ahorita, pero ya habíamos comentado en un documento anterior con respecto a que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, o sea, hacer las cosas de manera discreta y en silencio, que no significa ocultar, simplemente hacer las cosas sin necesidad de que todo mundo sepa todo el detalle, ¿no? Es un hermoso documento con hermosas palabras de Jesús que sería bueno que las pusiéramos en práctica o las leyéramos y aprendiéramos por lo menos. ¿Algún comentario, algún detalle? Mira, Dios mira las intenciones nuestras y, y cómo puede uno hacer para evitar esos pensamientos que no son tan buenos o cuando uno está dormido y tiene unos sueños que son terribles y que tampoco son ni tan buenos. ¿Cómo puede hacer uno para que eso no ocurra? Bueno, mira, en el caso de los sueños yo pensaría que es un acto inconsciente porque solamente viene del subconsciente y es algo que quizá no se puede manejar del todo, porque estás dormido y no eres tú realmente quien está en acción. Yo creo que la forma de hacerlo es más bien cuando tú sientes alguna sensación, alguna acción o algún instinto de hacer algo, si es en contra, o sea, el autocontrol es lo que mejor ayudaría. O sea, claro, debe de haber un análisis, o sea, sentir, haz de cuenta que te enojas, sientes el enojo y te dan ganas de aventar platos. Pero entonces, en el momento, antes de aventar los platos, en el momento que sientes el enojo, ser consciente de que estás sintiendo el enojo, analizar el enojo, analizar por qué te estás enojando, ¿vale la pena enojarte? ¿Qué tanto daño puedes hacer si manifiestas o exteriorizas ese enojo? ¿Vale la pena exteriorizarlo? A lo mejor no. Y ahí es donde entra el autocontrol. O sea, no hacerlo, no llevarlo a la acción. Pero por otro lado, de manera interna y a modo de aprendizaje, ese análisis te sirve para saber en tu intención, ¿vale la pena? Ah, lo otro que iba a decir era que si la intención, no sé si me quedó correcto eso en la cabeza, la intención es como más importante que hacer las cosas, pero es que hacer las cosas puede causar un daño muy grande y afectar a otras personas, e Ujú. incluso llevarlas a llevar esas otras personas a hacer el mal. Entonces, yo no sé si hacer las cosas es peor que tener una intención mala. Es que ambos, o sea, porque uno lo exteriorizas y haces daño afuera, pero el problema con la intención es que no lo puedes ocultar, o sea, a lo mejor nadie se da cuenta, pero el Padre sí se da cuenta, vive dentro de ti, por lo tanto, Él sabe la intención que tienes y seguramente no le va a gustar mucho. A ver, vamos a ver, Claudio, ¿qué opina? Bueno, casi me olvidé ya de lo que iba a decir. Perdón. Pero, a ver, vamos a empezar por lo último que dijo Aníbal. La intención. Te doy un ejemplo, Aníbal. Suponte que yo te apunto con un revólver, quiero matarte. Tiro y erro. ¿Sí? Y erro. No te maté. Y en una de esas, un día de Año Nuevo, pego un tiro al aire y esa bala justo le cae en la cabeza a alguien y lo mata. O sea, ¿cuál es el pecado ahí?
O sea, el que yo haya intentado matarte y no lo logré, o el haber causado la muerte de alguien sin haberlo deseado. O sea, quizás por imprudencia. Entonces, o sea, yo creo que el padre lo que mira es justamente cuál era mi intención. Si mi intención era matarte, aunque no lo haya logrado, estoy pecando, ¿sí? Entonces, o sea, yo lo veo de ese modo. Mm, Lo otro era como el controlar control, los pensamientos malos. exacto, nuestro control de los pensamientos malos. Ahora sí. Bueno, en ese caso, ¿no? O sea, uno tiene que tratar de, por supuesto, si no puedo, tengo que tratar de controlarlos, ¿sí? O sea, si yo dentro mío tengo ira, tengo que tratar de controlar la ira, pero en realidad yo tengo que tratar de lograr que dentro mío haya paz, ¿sí? No sé si me explico. O ¿sí? sea, si yo, vamos un ejemplo, voy a las 2 de la mañana, me levanto, paso por la heladera, abro la heladera y tengo ganas de comer algo, ¿sí? Y sé que no lo tengo que hacer. Entonces me reprimo para hacerlo, ¿sí? Este, está bien, no lo hice, pero en realidad yo directamente tendría que saber que no lo tengo que hacer, ¿sí? Entonces ni siquiera tengo que tentarme. O sea, ¿qué es el peligro nuestro, no? O sea, vivir la tentación. O sea, ¿por qué Jesús quizás, o sea, podemos decir que era perfecto? Pero ¿por qué él sabía manejar su interior, su espíritu, como para no sentir ese tipo de tentaciones? Cosa que, como decías, es muy difícil de manejar, ¿sí? O sea, no es nada fácil porque es un trabajo que hay que hacer interior en cada uno de nosotros. Pero, o sea, es parte también de nuestra lucha espiritual día a día para poder superarnos. Era eso nomás, gracias. Gracias, Claudio. Contestando a lo que tú dices, creo que se me ocurre pensar que quizá el sentir el impulso, ok, se da. El detalle es no alimentarlo, ¿no? O sea, porque si te empiezas a enojar contra alguien, en este momento, para y analiza. Porque si empiezas, si, la mente es sensacional para crear dramas, si puedes de un detalle así crear toda una fantasía y casi terminas agrediendo a la persona. Entonces, en el momento de sentir el primer impulso, ahí parar, analizar y a partir de ahí no dejarlo continuar o no agrandarlo, ¿no? A ver, Octavio, dale. Hermanitos, gusto en saludarlos. Yo creo que cada caso es diferente porque de acuerdo al grado de espiritualización que tú tengas, al grado de que tu mente esté espiritualizada, es en el grado que te vas a poder, ¿cómo le diré?, abstener de ciertas conductas que no son propias. Pero a mí me llama mucho la atención cuando Jesús dice que no se cometa adulterio, porque más abajito dice, Moisés lo toleraba. No era así en los tiempos de Adán y en el jardín, pero no fue así, porque a Adán se le permitió tener no sé cuántas mujeres después de que estuvieran en el jardín para poder pasar su cepa, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay situaciones en que sí lo toleran y hay situaciones en que no lo toleran. Ahora, de eso de manejar la lujuria, pues es difícil, ¿no? Porque la lujuria es por una falta de regulación. El apóstol Pablo decía si no puedes tener ese control, que mejor te cases para que no cometas esa conducta por falta de regulación. Gracias. Gracias a ti. Sí, nada más para hacer una aclaración, lo que se refiere de Moisés es respecto al divorcio. Bueno, vamos a continuar con el documento. Le paso la palabra a Rita. Adelante, Rita. Gracias, Florcita. 7. La semana posterior a la ordenación. Después de pocas horas de sueño, cuando los 12 se encontraban reunidos compartiendo con Jesús un desayuno tardío, él les dijo, ahora debéis comenzar vuestra obra de predicación de la buena nueva y de instrucción a los creyentes. Preparaos para ir a Jerusalén.
Cuando hubo hablado Jesús, Tomás reunió valor suficiente para decir: yo sé, maestro, que ya deberíamos estar listos para poner manos a la obra, pero temo que aún no seamos capaces de cumplir esta gran misión. ¿Consentirías que permaneciéramos por aquí unos pocos días más antes de comenzar el trabajo del reino? Y cuando Jesús vio que todos los apóstoles estaban poseídos por el mismo temor, dijo: será como habéis pedido, permaneceremos aquí hasta el sábado. Por semanas y semanas llegaban a Bethsaida en pequeños grupos, sinceros buscadores de la verdad para ver a Jesús, pero llegaba también gente simplemente curiosa. Las noticias sobre él ya se habían difundido por toda la región. Llegaba gente desde ciudades tan lejanas como Tiro, Sidón, Damasco, Cesarea y Jerusalén. Hasta ese momento, Jesús acogía a esas gentes y les enseñaba sobre el reino. Pero ahora el Maestro encomendó esta tarea a los 12. Andrés seleccionaba a uno de los apóstoles y le asignaba un grupo de visitantes. Y a veces los 12 estaban todos ocupados a la vez en esta misión. Trabajaron durante 2 días, enseñaban de día y mantenían hasta tarde en la noche sus conversaciones privadas. Al tercer día, Jesús fue a visitar a Zebedeo y Salomé y envió a sus apóstoles a que fueran a pescar, hicieran algo agradable y distinto, o visitaran sus familias. El jueves regresaron para comenzar 3 días más de enseñanza. Durante esta semana de ensayo, Jesús muchas veces repitió a sus apóstoles los 2 grandes motivos de su misión post-bautismal en la tierra. Uno, revelar al Padre, el Padre al hombre. Y dos, conducir a los hombres a la conciencia de filiación, a que se dieran cuenta por medio de la fe de que eran ellos hijos del Altísimo. Una semana de experiencias tan variadas hizo mucho bien a los 12. Algunos entre ellos hasta empezaron a tener demasiada confianza en sí mismos. En la última conferencia, la noche después del sábado, Pedro y Santiago se acercaron a Jesús diciendo: estamos listos, salgamos ahora a conquistar el reino. Y Jesús replicó: que vuestra sabiduría iguale vuestro celo y vuestro coraje compense vuestra ignorancia. Aunque los apóstoles no comprendían muchas de sus enseñanzas, no dejaron de comprender el significado de la hermosa y encantadora vida que él vivió con ellos. Muy lindo este numeral. ¿Algún comentario? Bueno, si no hay nada, le cedo la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos. Gracias, Rita. 8. El jueves por la tarde en el lago. Bien sabía Jesús que sus apóstoles no asimilaban del todo sus enseñanzas. Decidió impartir instrucciones especiales a Pedro, Santiago y Juan, con la esperanza de que pudieran ellos aclarar las ideas de sus asociados. Veía que aunque algunas características de la idea de un reino espiritual eran comprendidas por los 12, ellos persistían en relacionar estas nuevas enseñanzas espirituales directamente con los antiguos y arraigados conceptos literales del reino del cielo, como la restauración del trono de David y el restablecimiento de Israel como un poder temporal en la tierra. Por consiguiente, el jueves por la tarde, Jesús se alejó de la costa en una barca con Pedro, Santiago y Juan para hablar de los asuntos del reino. Fue esta una lección instructiva de 4 horas
que comprendió decenas de preguntas y respuestas, y para los fines de esta narración es más provechoso reorganizar el resumen que de esta tarde importantísima hiciera Simón Pedro a su hermano Andrés a la mañana siguiente. Entonces vemos cómo Jesús utiliza un método que algunos maestros pueden utilizar hoy en día. Algunos alumnos no le entienden al maestro, pero si un compañero que entendió le explica a uno, uno quizás le entienda al compañero, porque como que le explica con unas palabras diferentes. Y entonces así Jesús se llevó a Pedro, Santiago y Juan a explicarles más a ellos para que ellos entonces después hablaran con el resto. Y lo que hacen aquí los reveladores es reorganizar un resumen que Pedro le hizo a su hermano Andrés al día siguiente de todo lo que hablaron, y eso es lo que nos van a presentar. Primero, hacer la voluntad del Padre. Las enseñanzas de Jesús en cuanto a confiar en el cuidado del Padre Celestial no era un fatalismo ciego y pasivo. Esa tarde citó con aprobación un viejo dicho hebreo: el que no trabaja, no come. Señaló su propia experiencia como ilustración suficiente de sus enseñanzas. Sus preceptos sobre la confianza en el Padre no deben juzgarse sobre la base de las condiciones sociales o económicas de los tiempos modernos ni de ninguna otra época. Sus enseñanzas abarcan los principios ideales del vivir cerca de Dios en todas las épocas y en todos los mundos. Jesús les aclaró a los tres la diferencia entre las exigencias del apostolado y las del discipulado, aunque entonces no prohibió a los 12 el ejercicio de la prudencia y de la previsión. Su prédica no iba contra la previsión, sino contra la ansiedad, la preocupación. Enseñaba la sumisión activa y alerta a la voluntad de Dios. En respuesta a muchas de sus preguntas sobre la frugalidad y la economía, les llamó sencillamente la atención sobre su propia vida como carpintero, fabricante de barcas y pescador, y su cuidadosa organización de los 12. Trató de aclarar que el mundo no debe ser considerado un enemigo, que las circunstancias de la vida constituyen un plan divino que actúa junto con los hijos de Dios. Jesús encontró grandes dificultades en hacerles comprender su práctica personal de no resistencia. Se negaba en forma absoluta a defenderse a sí mismo, y les pareció a los apóstoles que le hubiera gustado que ellos siguieran la misma política. Les enseñó a no resistir el mal, a no combatir la injusticia o la injuria, pero no les enseñó a tolerar pasivamente las maldades. Indicó muy claramente en esa tarde que él aprobaba el castigo social de los malhechores y criminales, y que el gobierno civil a veces debe emplear la fuerza para mantener el orden social y aplicar la justicia. No dejó nunca de advertir a sus discípulos contra la práctica malvada de la represalia. No permitía la venganza, la idea de desquitarse. Deploraba guardar rencor. Desaprobaba la idea de ojo por ojo y diente por diente. Le desagradaba todo el concepto de la venganza privada y personal, y prefería asignar estos asuntos al gobierno civil por una parte y al juicio de Dios por la otra. Les aclaró a los tres que sus enseñanzas se referían al individuo y no al Estado. Resumió sus instrucciones hasta ese momento sobre estos asuntos como sigue: amad a vuestros enemigos, recordad las exigencias morales de la hermandad humana, la futilidad, es decir, la insignificancia del mal. Un agravio no se corrige con la venganza. No cometáis el error de luchar contra el mal con sus propias armas. Tener fe, confianza en el triunfo final de la justicia divina y de la bondad eterna. Entonces podemos ver aquí un resumen de lo que Jesús nos acaba de decir aquí relacionados con la voluntad del Padre, ¿verdad? Enseñaba a confiar en el cuidado del Padre. Citó que el que no trabaja, que no come. Eso es como destacando tal vez el esfuerzo personal, que cada uno luche por lo que se va a comer.
Jesús distinguía entre las exigencias del apostolado, que eran más rigurosas, a las del discipulado. No condenaba la previsión, sino la ansiedad excesiva, ¿no? Uno puede tener previsiones de algo, pero no estar ansioso y angustiado por el futuro, diría yo. No consideraba al mundo como enemigo. Más abajo le podemos leer, Jesús practicaba la no resistencia personal, no promovía la pasividad, condenaba la represalia, el rencor y la venganza personal. Sus enseñanzas eran para el individuo, no para el Estado. Y los tres principios clave que acabamos de leer: amar a vuestros enemigos, no combatir el mal con sus propias armas y tener fe en la justicia divina y la bondad eterna. Entonces, si alguno tiene algún comentario o pregunta sobre este primer punto, es el momento. A ver, Aníbal. Eh, no, no, no tolerar el mal y no usar las armas que utiliza el mal, pues no tolerar el mal sí es comprensible, pero ¿cómo así no para oponerse al mal sin utilizar sus propias armas? Eh, a ver, Bueno, una de las armas principales del mal sería el odio. Pues entonces nosotros no vamos a tener odio, tenemos amor. Así yo lo visualizo así. No pienso en armas físicas como tal, que si los bandidos usan revólveres, pues yo tengo que comprarme uno también para defenderme. No, yo no lo veo desde ese punto de vista. El en mal, el ejemplo, siga, sí, siga. en eh, el ejemplo de Jesús, cuando al muchacho más grande lo, lo mantuvo alejado del más pequeño para que el más pequeño pudiera huir, pues me imagino que ese es como un caso en el que él está oponiéndose al mal, pero no está utilizando su propia fuerza para causarle daño al muchacho grande y el muchacho pequeño pudo escapar y ya después lo soltó. sí, no lo atacó, ¿me entienden? Sí, Algo podría ser así. Pues bien, todos esos puntos tienen que ver con la voluntad del Padre, porque básicamente esa es voluntad del Padre, que hagamos siempre el bien, y entonces por eso está allí en este primer punto. Vamos a seguir con el segundo, a ver qué nos dice. El segundo punto tiene que ver con la actitud política. Advirtió a sus apóstoles que fuesen discretos en sus comentarios relativos a las difíciles relaciones existentes a la sazón entre el pueblo judío y el gobierno romano. Les prohibió que en modo alguno se enredaran en estas dificultades. Él siempre tuvo cuidado de evitar las trampas políticas de sus enemigos, siempre respondiendo: dad al César las cosas que son del César y a Dios las que son de Dios. No permitía que su atención fuese desviada de su misión de establecer un nuevo camino de salvación. No se permitía a sí mismo preocuparse por otras cosas. En su vida personal siempre cumplió fielmente con todas las leyes y reglas civiles. Y en sus enseñanzas públicas ignoró los ámbitos cívicos, sociales y económicos. Les dijo a los tres apóstoles que a él solo le preocupaban los principios de la vida espiritual interior y personal del hombre. Jesús no fue, pues, un reformador político. No vino para reorganizar el mundo y aunque lo hubiese hecho, solo podría haber sido aplicable dicha reforma a esa época y a esa generación. Sin embargo, mostró al hombre la manera óptima de vivir y ninguna generación está exenta de la tarea de descubrir cómo adaptar de la mejor manera la vida de Jesús a sus propios problemas. Pero no cometáis jamás el error de identificar las enseñanzas de Jesús con alguna teoría política o económica o con algún sistema social o industrial. Entonces vemos aquí este pequeño resumen, ¿no? Aconsejó a sus apóstoles a ser discretos respecto a la situación política que había en esa época.
Así que yo creo que eso lo podemos aplicar hoy en día, no estar hablando tanto de política y en públicos especialmente. Tenemos nuestras ideas, pero no es para estarlas predicando y mucho menos relacionando a Jesús con dichas ideas, como sucede hoy en día, como dice aquí al último, contra el error de vincular sus enseñanzas con ideologías políticas, económicas o industriales. Eso no es aconsejable por el mismo Jesús. Él cumplía las leyes civiles en su vida personal, cumplía con lo que mandaba o estaba en orden en la sociedad, pero se centraba más en los principios de la vida interior del ser humano, no tanto en esos asuntos de tipo político. ¿Alguna pregunta o comentario? Porque algunos movimientos sociales pues tratan de utilizar a Jesús como figura. eh, el evangelio social, se habla de esa, algo así. En Brasil hubo un tiempo un movimiento que era así, la pastoral social, como atrayendo algún movimiento de tipo social y político con Jesús. Y hay algunos partidos políticos que tienen nombres así, de cristiano demócrata o algo así, meten la palabra cristiano allí a su movimiento y tratan de juntar todo. Pero vemos pues que eso no era lo que Jesús eh, aconsejaba y les decía que era un gran error si se hacía así. Vamos entonces con el número 3. Actitud social. Los rabinos judíos venían debatiendo desde hacía mucho tiempo el problema: ¿quién es mi prójimo? Jesús llegó con la idea de una generosidad activa y espontánea, un amor por los semejantes tan genuino que expandía el concepto de vecino hasta incluir al mundo entero, tornando en vecinos, por lo tanto, a todos los hombres. En esa época los judíos entendían que su prójimo era el vecino, solamente el vecino, los que estaban ahí cerquita. Pero Jesús les quitó esa idea, o por lo menos empezó a enseñar que el prójimo eran todos los hombres, todos los seres. Pero pese a todo esto, Jesús estaba interesado solamente en el individuo, no en la masa. No el pueblo como una sola entidad, sino en el individuo. Jesús no era un sociólogo, pero se esforzó por echar por tierra toda forma de aislamiento egoísta. Enseñó comprensión pura, compasión. Micael de Nevadón es un hijo dominado por la misericordia. La compasión es su naturaleza propia. Que no se nos olvide esto. El maestro no dijo que los hombres nunca debían agasajar a sus amigos, pero sí dijo que sus discípulos deberían ofrecer fiestas a los pobres y a los desafortunados. Jesús tenía un firme sentido de la justicia, pero era una justicia siempre atemperada por la misericordia. No enseñó a sus apóstoles que se dejaran dominar por los parásitos sociales ni por los buscadores profesionales de limosnas. Lo más cercano a un comentario sociológico que hizo Jesús fue: no juzguéis para que no seáis juzgados. Dijo claramente que la lástima indiscriminada puede producir muchos males sociales. Al día siguiente, Jesús instruyó en forma clara a Judas de que no debían entregarse fondos apostólicos en limosnas, excepto si él o dos de los apóstoles juntos se lo pedían. En todos estos asuntos era práctica de Jesús decir siempre: sed tan sabios como serpientes, pero tan inocuos, es decir, inofensivos, como palomas. Parecía ser su propósito en toda situación social enseñar paciencia, tolerancia y perdón. La familia ocupaba el centro mismo de la filosofía de la vida de Jesús, aquí y en lo sucesivo. Las enseñanzas sobre Jesús las basaba en la familia, tratando al mismo tiempo de corregir la tendencia judía de honrar excesivamente a los antepasados. Exaltaba la vida familiar como el deber más alto de la humanidad, pero decía claramente que las relaciones familiares no deben interferir con las obligaciones religiosas. Llamaba la atención sobre el hecho de que la familia es una institución temporal que no sobrevive a la muerte.
Jesús no vaciló en dejar a su familia cuando la familia fue en contra de la voluntad del Padre. Enseñó la nueva y más amplia hermandad del hombre, la de los hijos de Dios. En los tiempos de Jesús, el divorcio era fácil, tanto en Palestina como en todo el Imperio Romano. Se negó repetidamente a establecer leyes sobre el matrimonio y el divorcio. Pero muchos de los primeros seguidores de Jesús tenían opiniones definidas sobre el divorcio y no vacilaron en atribuírselas a él. Todos los escritores del Nuevo Testamento se adhirieron a estas ideas más estrictas y avanzadas sobre el divorcio, excepto Juan Marcos. Entonces, perdón aquí. Vemos cómo aquí Jesús amplía el concepto pues, de prójimo para incluir a toda la humanidad. Aconsejaba agasajar a los pobres y desafortunados y no promovía la dependencia social ni el apoyo indiscriminado a quienes abusaban de la caridad. Parece ser que ese negocio de vivir de la caridad ya existía en esa época. Hoy en día mucha gente vive de eso, de pedir. Enseñaba a actuar con prudencia, por eso nos decía pues esa famosa frase de ser tan sabios como serpientes, pero tan inicuos como palomas. Rechazaba la lástima indiscriminada por sus efectos negativos. Y eso es cierto. Hay personas que viven todo el tiempo dando lástima para que entonces así la gente pues le dé la ayuda. Pero realmente pueden ellos trabajar, pero se hacen los que no pueden trabajar e inspiran lástima. Y dice aquí, rechazaba esa lástima indiscriminada por sus efectos negativos. Basaba sus enseñanzas sobre el modelo familiar y nos habla de que si la familia en un momento dado es como un estorbo entre hacer la voluntad de Dios o la voluntad de mi familia, pues en ese caso hay que escoger la voluntad de Dios, como tal vez le tocó hacer a él cuando su familia pues no promovía lo que él hacía, pues la dejó a un lado y promovió más bien la nueva hermandad de los hijos de Dios, porque la familia es una institución, dice aquí, temporal o temporera, como dicen aquí en Puerto Rico. Con la muerte se acaba. Allá no vamos a ser mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela. Allá todos somos hermanos. Entonces, eh, otras doctrinas y posturas que se dicen que Jesús tomó con relación al divorcio y al matrimonio, pues no son exactamente así. Él no las promovió ni las dijo, pero aparentemente fueron añadidas en los evangelios, pero eran ideas personales de quienes los escribieron. Adelante, Aníbal. Esa partecita donde dice que abandonó la familia porque no le permitía hacer la voluntad del padre, ¿será porque la familia tenía expectativas de que él fuera como un militar y también, em, pues, y eso era lo que ellos querían como de él? A eso es lo que se refiere en esa parte de no hacer la voluntad del padre. Bueno, puede ser, sí, correcto. En ese caso, sí, María tenía una idea diferente. Lo veían como el Mesías y el Mesías tenía que ser pues alguien que se levantara en armas y que tuviera un ejército y todas estas cosas muy mundanas, muy terrenales, pero pues Jesús, por más que les explicaba, ellos no, parece que no querían aceptar. Inclusive los mismos apóstoles así pensaban que él iba a instruir su reino otra vez y sentarse en el trono de David, que muchas iglesias todavía enseñan eso, que Jesús va a regresar para sentarse en el trono de David y gobernar desde Jerusalén a la tierra entera, porque siguen pensando en un reino terrenal, como sucesor del rey David. Y sabemos que Jesús no era así. Pero cada uno de nosotros puede tener algún ejemplo en cuestión de familia. No es que uno las deje y las abandone en cierta forma, pero entonces se aleja. Si este hermano mío o esta otra persona me encamina por otro lado y que no es como buena influencia en lo que yo quiero, en mi relación con Dios, pues ese sería un pariente, un familiar que yo quizás no visitaría mucho. No quiere decir pues que lo desherede y lo ponga ya en la lista negra. No, no, no necesariamente, pero es alguien que no me sirve a mí. Así como se dice que hay personas tóxicas,
pues también pueden haber personas vitamínicas que lo ayudan a uno. Entonces uno tiene que rodearse de esas personas que lo estimulen y le sirvan. Y si no las encuentra en la familia, pues sabemos que todos somos familia, ya tenemos esa idea, ya todos somos hermanos. Entonces no necesariamente la familia de sangre o consanguínea en la que debemos encontrar esa ayuda, que muchas veces se encuentra, pero muchas veces no. Tampoco nos persiguen ni nos quieren acabar, pero no son de ayuda. Y entonces, pues a eso se refiere. Hay que ser, como dice allí, prudentes o sabios como serpientes y muy inocentes como las palomitas para tener o tomar una decisión al respecto de qué va a hacer uno con un pariente o familiar, cómo actuar. Sigamos entonces con el siguiente punto, el 4. Este nos habla de la actitud económica. Jesús trabajó, vivió y actuó en el mundo tal como lo encontró. No era un reformador económico, a pesar de que llamó frecuentemente la atención sobre la injusticia de una distribución desigual de la riqueza, pero no ofreció sugerencia alguna para remediarla. Dijo claramente a los tres, sabemos que con quiénes tres estaba hablando, que aunque sus apóstoles no debían tener propiedad privada, los apóstoles no debían tener propiedad privada, no predicaba contra la riqueza y la propiedad, sino solamente contra su distribución desigual e injusta. Aquí diría yo que los discípulos, sus discípulos sí podían tener propiedad privada, pero ellos como apóstoles no. Reconocía la necesidad de la justicia social y la ecuanimidad industrial, pero no ofrecía regla alguna para lograrlas. No enseñó nunca, no enseñó nunca a sus seguidores a que evitaran las posesiones terrestres, ¿no? Terrenales, solo a sus 12 apóstoles, exactamente, confirmando lo que leímos hace un momento. Todos podemos tener esas posesiones, pero esos 12 apóstoles no. Lucas, el médico, creía firmemente en la igualdad social y mucho hizo por interpretar las palabras de Jesús en armonía con sus creencias personales. Mire, cometió Lucas ese error de querer interpretar todo con las creencias personales, creencias viejas que ya uno trae. Jesús no dijo nunca personalmente a sus discípulos que adoptaran un modo de vida comunal. No hizo ningún pronunciamiento de ningún tipo sobre estos asuntos. Exactamente, que eso leemos en el libro de Hechos, escrito por Lucas, que todos pues juntaron hicieron como una comuna y traían todo, todas sus propiedades eran de todos. Y eso no fue lo que Jesús hizo. Pero eso le pasó a Lucas por basar lo que Jesús enseñó en sus creencias personales. No aceptó lo nuevo. Jesús advirtió frecuentemente a sus seguidores contra la codicia, declarando que la felicidad de un hombre no consiste en la abundancia de sus posesiones materiales. Reiteraba constantemente, ¿qué gana un hombre si llega a poseer el mundo entero y pierde su propia alma? Nunca atacó directamente la propiedad privada, pero insistía que lo esencial eternamente es la primacía de los valores espirituales. En sus enseñanzas posteriores trató de corregir muchas erróneas opiniones urantianas sobre la vida, con numerosas parábolas que presentó en el curso de su ministerio público. Jesús no tuvo nunca la intención de elaborar teorías económicas. Bien sabía que cada época debe desarrollar sus propios remedios para los problemas existentes. Si Jesús estuviera en la tierra hoy día, viviendo su vida en la carne, sería una gran desilusión para la mayoría de los hombres y mujeres buenos, por la sencilla razón de que no tomaría partido en las disputas políticas, sociales o económicas del día corriente. Sería inútil pues irle a preguntar por quién vamos a votar, porque él no iba a contestar esa pregunta. Se mantendría apartado de estas cosas. En cambio, os enseñaría cómo perfeccionar vuestra vida espiritual interior para haceros mucho más capaces de solucionar vuestros problemas puramente humanos. Jesús haría que todos los hombres fueran semejantes a Dios y luego se apartaría para contemplar con compasión cómo estos hijos de Dios solucionarían sus propios problemas sociales, políticos y económicos.
No era la riqueza lo que denunciaba, sino lo que hace la riqueza con la mayoría de sus devotos. Este jueves por la tarde, por primera vez, dijo Jesús a sus asociados que es más bendito dar que recibir. Entonces vemos este resumen como él nos trató de dar ideas sobre un sistema económico, cómo hacer que el dinero o la riqueza estuviera más equitativamente repartida, no nada de esas cosas. Y podemos leer aquí, no promovió el estilo de vida comunal, ya hablamos de eso. No se involucraba en disputas sociales, políticas o económicas. Su misión era perfeccionar la vida espiritual interior de cada persona. Y por primera vez dijo, pues, que era más bendito dar que recibir. O como dice algunas traducciones bíblicas, más bienaventurado es dar que recibir. Si hay alguna pregunta o comentario al respecto de esta parte. Bien, pues entonces continuemos con la quinta y última, que trata sobre la religión personal. Vosotros, así como lo hicieron sus apóstoles, podréis comprender mejor las enseñanzas de Jesús por su vida. Vivió una vida perfeccionada en Urantia y sus enseñanzas singulares solo pueden ser comprendidas cuando se visualiza esa vida dentro de su ambiente inmediato. Es su vida y no sus lecciones a los 12 ni los sermones a las multitudes la que os ayudará a revelar el carácter divino y la personalidad amante del Padre. Así que lo que nos ayuda a revelar el carácter divino y la personalidad amante del Padre es la vida misma de Jesús. Jesús no atacó las enseñanzas de los profetas hebreos ni de los moralistas griegos. El Maestro reconocía las muchas cosas buenas que estos grandes pensadores preconizaban, ¿no? Anunciaban. Pero había venido a la tierra para enseñar algo más: la conformidad voluntaria de la voluntad del hombre a la voluntad de Dios. Ya lo que hemos hablado muchas veces, que de nuestra voluntad nazca el deseo de hacer la voluntad de Dios. Jesús no quería sencillamente producir un hombre religioso, un mortal totalmente ocupado con sentimientos religiosos y solo estimulado por impulsos espirituales. Si vosotros hubierais podido verlo, aunque hubiera sido una sola vez, habríais conocido que Jesús era un hombre real, de gran experiencia en las cosas de este mundo. Las enseñanzas de Jesús en este respecto han sido groseramente pervertidas y grandemente tergiversadas, lastimosamente, a través de los siglos de la era cristiana. También habéis tenido ideas pervertidas sobre la mansedumbre y humildad del Maestro. Exactamente. Pensamos pues que era, como se diría por ahí popularmente, ahí una mansa paloma, que se podía hacer lo que se quisiera con él y él no decía nada. No, tampoco era así. Su propósito en su vida fue, al parecer, un gran respeto por sí mismo. Aconsejaba al hombre a que se humillara para llegar a ser realmente exaltado. Lo que realmente buscaba era una humildad auténtica ante Dios. Mucho valoraba la sinceridad, un corazón puro. La fidelidad era una virtud cardinal en su evaluación del carácter, mientras que el coraje estaba el corazón mismo de sus enseñanzas. No temáis, era su consigna, y la resistencia paciente, su ideal de fuerza de carácter. Las enseñanzas de Jesús constituyen una religión de valor, coraje y heroísmo. Precisamente por esto escogió como sus representantes personales a 12 hombres comunes y corriente, la mayoría de los cuales eran pescadores, toscos, viriles y varoniles. Jesús poco tenía que decir sobre los vicios sociales de su era. Pocas veces se refirió a la delincuencia moral. Era un maestro positivo de la virtud verdadera. Evitaba cuidadosamente el método negativo de impartir instrucción. Se negaba a publicar el mal.
no era ni siquiera un reformador moral. Bien sabía y enseñó a sus apóstoles que los impulsos sensuales de la humanidad no se reprimen mediante el reproche religioso ni las prohibiciones legales. Sus pocas denuncias estaban dirigidas en gran parte contra el orgullo, la crueldad, la opresión y la hipocresía. Jesús ni siquiera denunció con vehemencia a los fariseos, como lo hiciera Juan. Sabía que muchos de los escribas y fariseos eran de corazón honesto. Comprendía que eran esclavos de las tradiciones religiosas. Jesús insistía en primero sanar el árbol. Reiteró a los tres que él valoraba toda la vida y no solo unas pocas virtudes especiales. Y voy a comenzar con eso de sanar el árbol, porque en aquella época el árbol que no daba fruto, el árbol que se consideraba malo, pues ¿qué era lo que hacían? Lo mandaban a cortar. Pero acá Jesús insistía con que en sanar el árbol, tratar de podarlo, quizás abonarlo, alguna cosa, a ver si el árbol pues da fruto finalmente. Y yo puedo entender que ese sanar el árbol es como si dijera transformar nuestro corazón antes de juzgar, de ver cuáles son los frutos. Así que vemos aquí que no atacó las enseñanzas de profetas hebreos ni moralistas griegos. Vio lo bueno que podía haber allí en esas enseñanzas. Valoraba la humildad genuina ante Dios, no la humillación superficial. Enseñaba virtud verdadera de forma positiva, evitando el enfoque negativo o represivo. Y entonces, ¿algún comentario al respecto? Es el momento. Bueno, realmente son tan claras esas palabras que sí, solamente lo que necesitamos hacer es leerlas varias veces hasta que sean parte de nuestra acción, de nuestra vida. Continuamos. Lo único que aprendió Juan de esta lección fue que el corazón de la religión de Jesús consistía en lograr un carácter compasivo combinado con una personalidad motivada para hacer la voluntad del Padre en el paraíso. Recordemos que Jesús está hablando ahí con Juan, con Pedro y con Santiago. Entonces nos dice aquí lo que aprendió Juan de esa charla. Fue que el corazón de la religión de Jesús consistía en lograr un carácter compasivo combinado con una personalidad motivada para hacer la voluntad del Padre en el paraíso. Vamos a ver qué entendió Pedro. Pedro entendió la idea de que el evangelio que estaban a punto de proclamar era realmente un nuevo comienzo para toda la raza humana. Y entonces mire lo que pasó. Más tarde, Pedro le transmitió esa idea, esa impresión a Pablo, ¿no? Del nuevo comienzo. Y entonces Pablo, quien de ahí elaboró la doctrina de Cristo o de Jesús como el segundo Adán, ya que el primer Adán fue el comienzo de la humanidad, el primer hombre, la primera mujer, como ellos creían, y como aquí están hablando de un nuevo comienzo, pues entonces colocó a Jesús como el segundo Adán. Ya vemos de dónde salió esa idea en Pablo, por lo que le comentó Pedro y lo que Pedro entendió, que era un nuevo comienzo para la raza humana. Y Santiago comprendió la estremecedora verdad de que Jesús deseaba que sus hijos en la tierra vivieran como si fuesen ciudadanos del reino de los cielos ya completado, como si el reino de los cielos ya estuviera establecido aquí y viviéramos de tal manera. Jesús sabía que cada hombre es distinto de los demás y así enseñó a sus apóstoles. Repetidamente les advirtió que no intentaran moldear a los discípulos y a los creyentes según un modelo preestablecido. Lo que buscaba era que cada alma pudiera desarrollarse a su propia manera, como individuo distinto y en vías de perfeccionamiento ante Dios. En respuesta a una de las muchas preguntas de Pedro, el maestro dijo: quiero liberar a los hombres para que puedan empezar de nuevo como niños una vida nueva y mejor. Jesús siempre insistía que la verdadera bondad debe ser inconsciente y que al hacer caridad no se permita que la mano izquierda sepa lo que está haciendo la mano derecha. Los tres apóstoles se escandalizaron esa tarde cuando se dieron cuenta de que la religión de su maestro no tenía disposición alguna para un examen de conciencia espiritual.
Todas las religiones antes y después de los tiempos de Jesús, aún el cristianismo, ofrecen medios cuidadosos para realizar examen de conciencia, pero no la religión de Jesús de Nazaret. La filosofía de vida de Jesús carece de introspección religiosa. El hijo del carpintero nunca enseñó la formación del carácter, enseñó el crecimiento del carácter, declarando que el reino del cielo es como un grano de mostaza. Pero Jesús nada dijo que proscribiera el autoanálisis con el objeto de prevenir todo el egotismo arrogante. Es decir, no lo promovió, pero tampoco lo prohibió ese autoanálisis o evaluación que uno puede hacer. El derecho de entrar en el reino está condicionado por la fe, la creencia personal. El costo de permanecer en la ascensión progresiva del reino es una perla de gran precio. Para poseerla, el hombre vende todo lo que tiene, ¿no? Y va y la compra. Las enseñanzas de Jesús son una religión para todos, no solamente para débiles y esclavos. Su religión no se cristalizó en su época, en credos y leyes teológicas. No dejó una sola línea escrita. Su vida y sus enseñanzas fueron legadas al universo como herencia inspiradora e ideal para la guía espiritual e instrucción moral en todas las épocas, en todos los mundos. Y aún hoy, las enseñanzas de Jesús se distinguen de todas las religiones como tales, aunque son la esperanza viviente de cada una de estas. Jesús no enseñó a sus apóstoles que la religión es la única ocupación del hombre en la tierra. Esa era la idea judía de servir a Dios. Pero sí insistió en que la religión fuera la ocupación exclusiva de los 12. Jesús nada enseñó que desviara a sus creyentes de la búsqueda de la cultura genuina. Tan solo quiso apartarse de las escuelas religiosas de Jerusalén, las cuales estaban esclavizadas por las tradiciones. Era liberal, de gran corazón, culto y tolerante. La mojigatería no tiene lugar en su filosofía de un recto vivir. El maestro no ofrecía soluciones para los problemas no religiosos de su propia época ni de las épocas subsiguientes. Jesús deseaba desarrollar el discernimiento espiritual para captar las realidades eternas y estimular la iniciativa en la originalidad en el vivir. Se dedicaba exclusivamente a las necesidades espirituales fundamentales y permanentes de la raza humana. Revelaba una bondad igual a Dios. Exaltaba el amor, la verdad, la belleza y la bondad como ideal divino y realidad eterna. El maestro vino para crear en el hombre un nuevo espíritu, una voluntad nueva, para impartir una capacidad nueva, para conocer la verdad, experimentar la compasión y elegir la virtud, la voluntad de estar en armonía con la voluntad de Dios, combinada con el impulso eterno de volverse perfecto, así como es perfecto el Padre en los cielos. Pues muy bien, yo creo que, pues más claro, sí, Aníbal. Yo creo que lo que hablábamos ahorita con Florecita y con Claudio acerca de nuestra propia mente, la clave está en ese autoanálisis que acabaste de leer, Carlos, porque Jesús como que reflexionaba por muchas horas. Me imagino que reflexionaba sobre esas cosas que le ocurrían todos los días a él también como hombre. Entonces la autorreflexión es como clave y es bien importante. Y la otra cosa que leíste fue lo del examen de conciencia. El examen de conciencia, como se practicaba, es buscar pecados, faltas, errores y luego uno castigarse a uno mismo o cómo es la cosa del examen de conciencia. Bueno, en primer lugar, yo creo que Jesús, ese tiempo que él pasaba,
no era tanto reflexionando, yo creo que era más bien adorando, que puede haber una pequeña diferencia entre las dos cosas. Y ese examen de conciencia que se promueve en algunas religiones, pues vemos, como leímos allí, que Jesús no promovía ningún tipo de examen de conciencia, que los apóstoles, ellos tres se escandalizaron un poco porque, porque no lo promovía, pero también dice que no lo prohibía. Y el examen de conciencia, sí, más bien es eso, lo que en la Iglesia Católica, por ejemplo, se enseña, pues es eso, pensar en qué cosas estamos haciendo mal y que quizá no nos damos cuenta, porque pues, son parte de nuestro diario vivir y no nos damos cuenta de que eso quizás esté mal. Pero recordemos que las religiones, todas básicamente, o por lo menos donde vivimos, aquí en el cristianismo, lo que se enseña y se insiste es en que nosotros, todos los seres humanos, somos malos, pecadores, prácticamente pues lo peor de lo peor y que no merecemos absolutamente nada, que gracias a la muerte de Jesucristo y a que derramó su sangre por nuestros pecados, es que podemos por lo menos levantar un ojo hacia arriba, pero que de resto teníamos que estar como aplastados ahí en el camino porque somos lo peor de lo peor. Pero en el libro Durantia yo no veo eso, solamente veo que somos seres humanos y que estamos viviendo nuestras experiencias y que podemos cometer errores, no pecados. El pecado ya sabemos lo que es. Son errores que cometemos en nuestro diario vivir como seres humanos y no somos lo más bajo ni lo más miserable. Somos hijos de Dios, que es muy diferente. Tampoco vamos a permitir pues que eso se nos suba a la cabeza y nos creamos pues lo mejor de lo mejor. No, hijos que estamos en proceso de perfección. Nos falta muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Nomás ayer o esta mañana no se estaba pensando en que si para uno ser perfecto tendría que caminar 1 kilómetro, pues yo creo que yo por lo menos iré apenas llevaré 10 centímetros. Todavía me falta muchísimo. Quizás algunos ya van por el segundo o tercer metro, pero son 1000 metros. Nos falta mucho. Yo personalmente no he completado el primer metro, eso sí estoy seguro. Y entonces, pues cada uno se evalúa, puede pensar en eso, pero nunca pensemos, cuando nos estamos evaluando, procuremos evaluarnos personalmente, no, nunca nos comparemos con otras personas. Ese tal vez es el error que más se comete de que yo soy mejor que este o yo no hago eso que este hace, y entonces por consiguiente yo soy un poquito mejor. No, 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 no. Allá no nos van a evaluar con relación a los demás, nos van a evaluar es tal vez con relación al Padre Universal, a la perfección de Él. Y entonces esas son palabras mayores, por lo menos pues así yo me lo quiero, o así me lo imagino y me ayuda y me sirve. Cada uno buscará sus ejemplos y su forma de vivirlo y de ponerlo en obra, en práctica y ayudar en servicio. Bueno, has andado 1 metro. Yo creo que yo no he andado un nanómetro. No, yo no dije 1 metro, dije 10 centímetros. Centímetros. Bueno, yo creo que yo no he recorrido 1 nanómetro. Así estamos todos, en realidad estamos en este camino y no se trata de una competencia ni cuál es el que primero llegue. No, aquí no estamos en carreras, aquí no es el que primero llegue. Así que no nos preocupemos por eso, no. Siempre que pensamos en una carrera, siempre es yo quiero ganar. No, aquí no. Aquí uno está compitiendo contra uno mismo. Yo compito y si me voy a comparar con alguien es conmigo mismo de hace un año atrás, a ver si he mejorado o no, comparándome conmigo mismo, no con ninguno de ustedes o con ningún vecino o con ninguna otra persona. No. Si me voy a comparar con alguien es conmigo mismo, a como yo era hace 10 años, 15 años, ha habido progreso, estoy igual o estoy peor. Esa evaluación sí la puede uno hacer y ver y entonces hay que tomar decisiones y entonces ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Me quedo así? ¿Seguimos en las mismas o qué se hace? Y no es fácil, desde luego, es una lucha, una lucha, una lucha que no se acaba con la muerte como muchos piensan. No, porque al despertar allá seguimos allí mismo donde quedamos aquí y siga, tendremos ayudas diferentes. La cosa cambia totalmente, sí, pero hay que seguir con la ayuda y eso lo logramos nosotros mismos, en cierta forma. Muchas religiones enseñan de que nosotros no podemos hacer nada, porque como no somos nada, es cuando Jesús regrese, Él es el que nos va a transformar y enseguida todos quedamos perfectos, o una vez usted se muere y resucita, ya usted es un ser espiritual, está ya al lado de Dios, perfectísimo. Eso no es así. Eso no es así, ya lo sabemos, gracias a la revelación del libro Durantia,
Yo siempre tenía esa pregunta cuando no conocí el libro de Urantia. ¿Cómo es posible que uno que es pecador y que, pues, con las creencias cristianas que le enseñaban a uno, pecador, mala gente, vuelto nada, se muere y al resucitar ya está allá al frente de Dios? Perfecto. Y qué maravilla. Yo siempre decía, ¿qué efecto tiene la muerte para lograr eso? Esa fue una de las preguntas que el libro de Urantia me respondió. Cuando yo leí que eso no es así, sino que el proceso sigue y tomará miles de años y miles de experiencias y eso no nos importa porque todas esas lo importante aquí no es la llegada, es el viaje. Normalmente cuando uno coge un avión para ir a un sitio, pues rapidito quiere llegar y ni disfruta del viaje porque ya quiere llegar. No, aquí tenemos que disfrutar del viaje porque el viaje es lo importante en sí. Ya cuando lleguemos, pues ya nos dirán allá qué otro viaje nos tocará hacer, pero el viaje es lo maravilloso y el viaje ya empezó. A veces pensamos que el viaje empieza cuando nos morimos y que resucitemos, ahí es que empieza el viaje. No, el viaje, ya estamos en el viaje. Ya estamos en el viaje y a veces se nos olvida eso. Cada día es una experiencia nueva. Se levanta uno, bueno, padre, vamos a ver cómo vivimos este día. Da uno gracias, en fin, cada uno de ustedes tiene su método, su estilo y a vivir las experiencias del día. Algunas muy buenas y agradables, otras quizás un poco complicadas, no salieron como esperábamos, etcétera. Pero eso es parte de la vida, de nuestro crecimiento espiritual a través de nuestras experiencias. Pero bueno, como el documento no se ha acabado, yo quiero darle la palabra ahora a Rita para que continuemos. Adelante, Rita. Sí, este numeral es muy cortito, así que 9. El día de la consagración. El sábado siguiente lo dedicó Jesús a sus apóstoles, regresando a las tierras altas en donde los había ordenado. Y allí, después de un largo y alentador mensaje personal, bellamente conmovedor, inició el acto solemne de la consagración de los 12. Esta tarde Jesús reunió a los apóstoles a su alrededor en la colina y los entregó en la mano de su Padre Celestial, en preparación para el día en que se vería obligado a dejarlos solos en el mundo. No hubo enseñanzas nuevas en esta ocasión, sino tan solo conversación y comunión. Jesús resumió muchas de las enseñanzas del sermón de ordenación, pronunciando en ese mismo lugar y luego llamándolos ante sí uno por uno, les encomendó a salir al mundo como sus representantes. El encargo de consagración del Maestro fue: id a todo el mundo y predicad la buena nueva del reino. Liberad a los cautivos espirituales, confortad a los oprimidos y ministrad a los afligidos. Habéis recibido de gracia, dad pues de gracia. Jesús les aconsejó que no llevaran consigo ni dinero ni atuendos adicionales, diciendo: el obrero merece su salario. Y finalmente dijo: he aquí que os envío como corderos entre los lobos. Sed pues tan sabios como serpientes y tan inocuos como palomas. Pero cuidado, porque vuestros enemigos os llevarán ante sus concilios y en sus sinagogas os castigarán. Ante gobernadores y rectores seréis llevados porque creéis en este Evangelio, y vuestro testimonio mismo será testigo de mí ante ellos. Y cuando os lleven a juicio, no os preocupéis de lo que digáis, porque el Espíritu de mi Padre vive en vosotros, y en tales momentos hablará por vosotros. Algunos entre vosotros seréis ajusticiados, y antes de que establezcáis el reino en la tierra, seréis odiados por muchas gentes por causa de este Evangelio. Pero no temáis, yo estaré con vosotros y mi espíritu os precederá en el mundo entero. Y la presencia de mi Padre
habitará en vosotros cuando os dirijáis primero a los judíos, luego a los gentiles. Cuando descendieron de la montaña, regresaron a su morada en la casa de Zebedeo. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, bueno, si no le paso la palabra a Florcita. Muchas gracias, Rita. Bien. 10. La noche después de la consagración. Esa noche, al enseñar dentro de la casa, porque había comenzado a llover, Jesús habló largamente, tratando de mostrar a los 12 cómo debían ser, no lo que debían hacer. Ellos tan solo conocían una religión que imponía el obrar de cierta manera para alcanzar el estado de rectitud, la salvación. Pero Jesús reiteraba, en el reino debéis ser rectos para hacer el trabajo. Muchas veces repitió, sed perfectos, así como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Todo el tiempo el maestro explicaba a sus perplejos apóstoles que la salvación que había venido a traer al mundo se alcanzaba tan solo creyendo por medio de la fe simple y sincera. Decía Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento, de pena por la vieja manera de vivir. Vosotros debéis proclamar el bautismo del compañerismo con Dios. Predicad arrepentimiento a los que necesitan tales enseñanzas, pero a los que ya están buscando sinceramente entrar al reino, abrid las puertas de par en par e invitadlos a entrar en la jubilosa hermandad de los hijos de Dios. Pero era difícil tarea persuadir a estos pescadores galileos de que en el reino ser rectos por medio de la fe debía preceder al obrar rectamente en la vida diaria de los mortales en la tierra. Otra gran dificultad en el trabajo de enseñar a los 12 residía en su tendencia a tomar principios altamente idealistas y espirituales de verdad religiosa y transformarlos en reglas concretas de conducta personal. Jesús les presentaba un espíritu hermoso de la actitud del alma, pero ellos insistían en traducir estas enseñanzas en reglas de la conducta personal. Muchas veces, cuando se esforzaba en recordar lo que se esforzaban en recordar lo que el maestro decía, solían casi siempre olvidarse de lo que no decía, pero poco a poco asimilaron sus enseñanzas porque Jesús era todo lo que enseñaba. Eso es hermoso. Cuando lo leí me llamó tanto la atención que dice, solían casi siempre olvidarse de lo que no decía. O sea, cuántas cosas, si lo conociéramos, si lo viéramos ahorita, claro, escucharíamos sus palabras, pero ¿qué pasa con todo eso que hacía? Eso debió de haber sido maravilloso. Bueno, pero poco a poco asimilaron sus enseñanzas. Otra vez, porque Jesús era todo lo que enseñaba. Lo que no conseguían obtener de sus instrucciones verbales, paulatinamente lo adquirieron viviendo con él. Para los apóstoles no era evidente que su maestro estaba viviendo una vida de inspiración espiritual para todas las personas de todas las eras, de todos los mundos, de un extenso universo. A pesar de que Jesús les decía esto de vez en cuando, los apóstoles no alcanzaban a comprender la idea de que estaba haciendo una labor en este mundo, pero para todos los otros mundos de su vasta creación. Jesús vivió su vida terrestre en Urantia, no para dar un ejemplo personal de vida mortal a los hombres y mujeres de este mundo, sino más bien para crear un ideal altamente espiritual e inspirador para todos los seres mortales de todos los mundos. Esa misma noche, Tomás le preguntó a Jesús, Maestro, tú dices que debemos llegar a ser como niños pequeños antes de poder entrar al reino del Padre y sin embargo nos has advertido que no nos dejemos engañar por falsos profetas ni que nos hagamos culpables de echar nuestras perlas delante de los cerdos. Pues estoy sinceramente perplejo. No puedo comprender tus enseñanzas. Jesús le replicó a Tomás, ¿hasta cuánta paciencia habré de tenerte?
Siempre insistes en entender literalmente todo lo que yo enseño. Cuando os pedí que llegarais a ser como niños pequeños, como precio para entrar al reino, no me refería a la facilidad de caer en el engaño, al mero afán de creer, ni tampoco al impulso de confiar en cautivantes extraños. Lo que deseaba que vosotros pudierais entender con esta figura era la relación entre hijo y padre. Tú eres el hijo y es el reino de tu padre donde quieres entrar. Está presente ese afecto natural entre todo niño normal y su padre que asegura una relación comprensiva y amante y que excluye para siempre toda inclinación a regatear para obtener el amor y la misericordia del padre. Y el evangelio que vais a predicar tiene que ver con esta salvación que crece del descubrimiento por la fe de esta misma y eterna relación niño-padre. La característica fundamental de las enseñanzas de Jesús consistía en la moralidad de su filosofía originada en la relación personal del individuo con Dios. Esta misma relación niño-padre. Jesús hacía hincapié en el individuo, no en la raza ni en la nación. Mientras comían la cena, Jesús tuvo una conversación con Mateo en la que le explicó que la moralidad de cualquier acción está determinada por la motivación del individuo. La moralidad de Jesús siempre era positiva. La regla de oro, tal como Jesús la redactó, exige un activo contacto social. La antigua regla negativa podía ser obedecida en la soledad. Jesús liberó la moral de todas las reglas y ceremonias y la elevó a niveles majestuosos de pensamiento espiritual y de vida verdaderamente recta. Esta nueva religión de Jesús no carecía completamente de implicaciones prácticas para todo valor práctico, político, social o económico que se pudiera hallar en sus enseñanzas. Es una consecuencia natural de esta experiencia interior del alma, tal como manifiesta los frutos del Espíritu en el espontáneo ministerio diario de una genuina experiencia religiosa personal. Cuando Jesús y Mateo terminaron de conversar, Simón el celote preguntó, pero maestro, ¿son todos los hombres hijos de Dios? Y Jesús contestó, sí, Simón, todos los hombres son hijos de Dios y esa es la buena nueva que vais a proclamar. Pero los apóstoles no conseguían comprender tal doctrina. Era un pronunciamiento nuevo, extraño y sorprendente. Y fue debido a su deseo de inculcarles esta verdad que Jesús enseñó a sus discípulos a tratar a todos los hombres como hermanos. En respuesta a una pregunta de Andrés, el maestro aclaró que la moralidad de su enseñanza era inseparable de la religión de su vivir. Enseñaba la moralidad no fundándola en la naturaleza del hombre, sino en la relación del hombre con Dios. Juan le preguntó a Jesús, Maestro, ¿qué es el reino de los cielos? Y Jesús respondió, el reino del cielo consiste en estas tres cosas esenciales. Primero, el reconocimiento del hecho de la soberanía de Dios. Segundo, la creencia en la verdad de que sois hijos de Dios. Y tercero, la fe en la eficacia del supremo deseo humano de hacer la voluntad de Dios, de ser como Dios. Y esta es la buena nueva del Evangelio, que mediante la fe, todo mortal puede obtener estas cosas esenciales para la salvación. Ahora pues la semana de espera llegaba a su cierre y ellos se preparaban para partir hacia Jerusalén al día siguiente. La lectura de hoy fue por Rita con Antonio, Carlitos García y una servidora, Flor Robles. Qué bonito, qué bonito. Se dan cuenta que dice que hay que socializar. O sea, en realidad, claro, es en esa interacción con los demás seres humanos que nos rodean en todos los sentidos y en todas las facetas que crecemos, porque ahí radica la experiencia, ¿no? Y es hermoso. Bien, ¿alguna
pregunta. Yo sé que todo se entendió muy bien porque los veo calladitos y además yo creo que deben de estar pensando y analizando y cómo lo aplicamos y cómo tomamos conciencia de esto que nos están diciendo. Me parece excelente, pero a veces surgen preguntas y por si acaso hubiera alguna, por eso pregunto. Si no hay ninguna, le paso la palabra a Carlitos. Gracias, Flor. Y gracias a todos ustedes por su asistencia y su participación. Ha sido realmente un documento donde podemos aprender muchísimo, porque recuerden que no solamente fue lo que leímos hoy, están los primeros 5 numerales que leímos el jueves pasado. Un documento bastante largo, extenso y con muchas, muchas cosas dichas por Jesús que, como prácticamente todos, son de releer. Y la próxima semana, entonces, los invito para continuar con el documento 141. Así que cordialmente invitados. Por lo pronto tengan pues un resto de día o de noche muy agradable y el fin de semana más agradable todavía. Hasta entonces y muchas gracias. Que estén bien. Un abrazo a Dios todos. les bendiga. Un Feliz abrazo. noche.